En la filosofía, sobre todo en la filosofía política, hay nombres que como que pasan por debajo de otros que se quieren poner más arriba. Hoy vamos a hablar de uno de esos filósofos políticos de esa ilustración que, aunque no está en los tres nombres que se suelen mencionar, es bien importante para entender el sistema político que tenemos hoy día en la mayor parte del mundo. Hoy vamos a hablar de Charles-Louis de Secondat, o como se le conoce comúnmente, el Barón de Montesquieu. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en el canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico y aquí se habla de literatura, filosofía y de historia, así que si te interesan esos temas, considera suscribirte, like y prender la campanita. Hoy vamos a hablar, como dijimos, del Barón de Montesquieu. Voy a decir el nombre solamente una vez al inicio y al final. Charles-Louis de Secondat, y estoy seguro que no se pronuncia así en francés, pero lo conocemos comúnmente como el Barón de Montesquieu. Este señor nació en París, Francia, en el 1689 y va a morir en el 1755. Ojo, porque esto es una época y un periodo muy importante, sobre todo cuando él ya va a morir, porque en menos de un siglo después viene la Revolución Francesa y la Revolución Francesa se monta o se crea a partir de estos pensamientos que estas personas estaban dando. Y se vuelve más importante aún porque este Barón de Montesquieu va a vivir en pleno absolutismo francés, es decir, en ese periodo donde el rey era todo, estaba puesto ahí por Dios, nadie podía quejarse, nadie podía contradecirlo, nadie podía cuestionarlo y lo que dijera el rey era lo que era y ya. Así que esto es bien clave para entender todas sus posturas, porque este señor no estaba haciendo filosofía en lo abstracto, no estaba retirado pensando en el porqué de la vida o algo así. Él estaba reaccionando a lo que vivía su país, a lo que vivía su generación y a ese poder político que ya como que cansaba. Él estaba pensando en torno a todo eso. Y en torno a todo eso nos va a dejar un sistema de creencias y unas teorías filosóficas interesantísimas que cuando las veamos aquí y las entendamos a fondo vamos entonces a decir, wow, todo el sistema moderno de la política se monta en los pensamientos de este señor. Pues básicamente sí. En el 1748 escribió su obra, o por lo menos publicó su obra más importante, El espíritu de las leyes, que tardó más de 14 años en crearla. Una obra que la Iglesia Católica va a prohibir completamente, pero que se va a convertir en uno de los libros más influyentes de la historia de ahí en adelante. Para entender la filosofía política de Montesquieu, yo he decidido dividir este video en 4 conceptos, en 4 partes, para que las vayamos entendiendo. Sobre todo porque cada una de las partes que viene después va a necesitar que tú entiendas la parte previa. Vamos a comenzar con el concepto número 1 y es cómo se forman los 3 tipos de poder político que Montesquieu va a delinear. Él va a observar las sociedades históricas y cómo han formado esos gobiernos a través de la historia y va a determinar que para él existen 3 tipos de poderes políticos, cada uno con diferentes características, cualidades, ventajas, desventajas, pero sobre todo cada uno con un principio motor que las impulsa y con una virtud específica. Vamos a verlas cada una. En primer lugar está la república. El principio real de la república, según Montesquieu, es la virtud. Los ciudadanos en esta república tienen que amar ese bien común por encima del interés propio. Sin virtud cívica, la república colapsa. Esto es bien importante porque esa república, que va a terminar siendo lo que conocemos hoy como muchos países republicanos, no necesariamente se conforman igual hoy día que lo que hablaba Montesquieu, pero tiene sus bases en eso, sobre todo en la forma en que los ciudadanos tienen que mirar de cierta manera, todos específicamente, a lo que es el bien común. Y si eres un estudiante de filosofía o te interesa la filosofía, sabes que puedes enganchar esto con lo que viene más adelante del señor Immanuel Kant. En segundo lugar tenemos la monarquía, donde el principio que las mueve es el honor. En esta los nobles actúan bien, pero no es porque haya un amor al bien común, es que tienen un orgullo, una reputación que mantener. Podemos decir que es un motor que las impulsa, que es bastante egoísta, pero que funciona bien si hay leyes que la dirijan, que la encaucen hacia donde tiene que ir. Y en tercer lugar tenemos el despotismo. Y su principio, el principio que lo mueve, ese motor que lo mueve es el miedo. El que está en el poder en este tipo de gobierno, que es el déspota, gobierna por terror. Aquí no hay virtud ni honor, solo una obediencia completamente ciega. Y la genialidad de Montesquieu no es que está clarificando cómo son esos 3 tipos de gobierno, es demostrar que cuando esa lógica interna de cada uno de ellos se corrompe,
lo rompe, el gobierno va a colapsar, va a fallar. Una república sin virtud se convierte en una oligarquía y una monarquía sin honor se convierte en un despotismo. Vamos a hablar del segundo concepto importante en la filosofía de Montesquieu y es la crítica que él hace al despotismo. Dice Montesquieu que el déspota trata a los ciudadanos como si fueran esclavos, destruye toda la iniciativa que haya en la sociedad, la creatividad, la dignidad humana, porque un pueblo que vive en constante terror, en constante miedo y bajo amenaza no progresa, no piensa, no crea, solamente obedece. Lo más provocador es que el despotismo no es solamente una forma de gobierno, es una tentación permanente del poder. Ojo aquí con mis amigos que estudian o les gusta la filosofía, porque esto lo pueden conectar completamente con un filósofo del siglo XX que se llamó Michel Foucault y cómo él hablaba del poder. Porque va a decir Montesquieu que todo gobierno tiende hacia él mismo si no hay nada que lo frene en el camino. Como tercer concepto vamos a tocar algo que esto sí lo deben haber escuchado. No sé si lo escucharon como algo que propuso Montesquieu u otra persona, pero se van a quedar quizás asombrados algunos de ustedes. Y es que como tercer concepto vamos a hablar de la separación de los poderes del gobierno. Este señor va a observar bien el gobierno de Inglaterra y se va a dar cuenta que hay algo en ese gobierno que no está presente en todos los otros gobiernos de Europa, o por lo menos en casi ninguno en ese momento. Y es que va a ver que hay un sistema donde el poder político está dividido. Y él va a entender, él va a concluir que esa división del poder político, que no está en una sola persona, eso es clave para el futuro de la sociedad y para un tipo de gobierno nuevo. Y ahí es que él va a proponer que se debe dividir este tipo de gobierno en tres poderes separados. Adivinen ustedes cuáles son: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Literalmente los tres que existen hoy en lo que conocemos como un gobierno republicano. En la propuesta de Montesquieu, el poder legislativo es el que se encarga de hacer las leyes. El poder ejecutivo es el que las aplica y el que gobierna día a día. Y el poder judicial va a juzgar según las leyes con independencia total de los otros dos poderes. Y la clave aquí no es que estén separados, es que se controlen uno al otro mutuamente. Ningún poder puede absorber o puede ir por encima del otro en esta propuesta que estaba haciendo Montesquieu. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. Y eso es lo que los Estados Unidos va a convertir en una constitución en el 1787, lo que Francia va a tratar de poner o colocar en el 1789, aunque sabemos que más adelante en la historia no fue necesariamente así, y lo que es la base de literalmente todas las democracias modernas. Como cuarto concepto vamos a hablar del espíritu de las leyes. Montesquieu se había dado cuenta que los filósofos de cualquier tipo de rama, sobre todo los políticos, trataban de buscar principios universales que se pudieran aplicar a todos los lugares y también a todas las épocas posibles y que funcionaran todo el tiempo como una maquinaria que no falla. Pero Montesquieu dice algo radicalmente distinto a eso, y es que las leyes de un pueblo no pueden entenderse sin entender su contexto. Miren, si ustedes me siguen en Instagram, y si no lo hacen, los invito a que me busquen Profesor León en Instagram, Facebook y TikTok. Yo siempre estoy hablando de la importancia de entender el contexto. Todos los pensadores responden a un contexto. Todas las ideas responden a un contexto y todas las situaciones, todos los periodos, todos los eventos históricos se dan en un contexto específico. El contexto es una base importante para entender básicamente todo. El clima, la geografía, la religión, las costumbres, hasta la misma historia. Todo eso forma parte del espíritu de las leyes de cada una de las naciones. De hecho, por eso el libro se llama El espíritu de las leyes. O sea, ¿qué es lo que crea esas leyes? ¿Cuál debe ser el centro de esas leyes? Aquí está la grandeza del Barón de Montesquieu. Inclusive esto lo convierte en uno de los precursores de la sociología moderna y de la antropología política, o sea, cómo se establece el poder en cada nación, porque es el primero que trata las instituciones humanas como si fueran fenómenos que se pueden estudiar, pero que tienen que estudiarse bajo su propio contexto. No pueden ser estudiadas con un modelo único y que pretenda ser universal. Y esta parte es bien importante, sobre todo si te dieron alguna asignación de Montesquieu junto con otros nombres que hemos escuchado en este canal. Te voy a poner 2 o 3 videos por aquí o que vamos a escuchar pronto, y es cómo se conectan las ideas del Barón de Montesquieu con otros pensadores de la época. Por ejemplo, con Thomas Hobbes, Hobbes justificaba el poder absoluto para evitar el caos completo, pero Montesquieu va a decir que el poder absoluto es exactamente el problema, no es la solución. El poder absoluto básicamente es una monarquía o hasta un despotismo, no es la solución. A eso hay que
ponerle algo, inventarse algo, aplicarle algo para que funcione. John Locke defendía la separación de los poderes, pero de manera embrionaria. Montesquieu la desarrolla y la sistematiza. O sea, Montesquieu da el paso que viene lógicamente o el paso lógico que va a venir después de las ideas de John Locke. Ahí donde se quedó John Locke con algo que propuso, Montesquieu viene después y lo pone en funcionamiento de una forma más práctica, o por lo menos trata de dejar un texto donde se ponga en funcionamiento. Ahora, la conexión con Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau y con Voltaire es magnífica, porque estos tres pensadores son los que van a preparar de manera intelectual, o sea, son los creadores y los originadores intelectuales de la Revolución Francesa, cada uno desde un ángulo propio y distinto. Así que la próxima vez que vayas a votar o vayas a un juicio o veas que un presidente no puede hacer lo que le dé la gana porque hay un poder legislativo o uno judicial que lo bloquee, saludos a un señor por ahí que está presidiendo los Estados Unidos. Acuérdate de Charles-Louis de Secondat, te lo dije que lo iba a decir más que 2 veces, el barón de Montesquieu, porque aunque no lo creamos y no lo podamos pensar, vivimos dentro de su sistema hoy día. Y qué bueno. Próximamente vamos a tocar esos otros 2 nombres, Jean-Jacques Rousseau y Voltaire, para entender toda esta gama de pensamiento que nos va a enviar a la Revolución Francesa. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este contenido, recuerda suscribirte, prende la campanita, dale like, comenta, compártelo con tus amigos que les gusta la filosofía y que la quieren entender de manera fácil y amena. No olvides seguirme en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Profesor León. Nos vemos en la próxima. Chao.